Quiero darles, digamos, cuál es mi mirada del Stargardt. Mi mirada desde el punto de vista del paciente, o sea, y de los familiares del paciente. Lo demás ustedes lo pueden encontrar en los libros, en internet, le pueden preguntar a Marcela, que sabe mucho más que yo de este tema. Pero bueno, yo le quiero dar mi experiencia de tantos años de atender a estos pacientes, como familiares y como pacientes. Y lo primero que les quiero mostrar, no sé si lo alcanzan a ver, si no yo se los puedo leer. Yo se los voy a leer porque hay algunos, sé que ustedes que no van a llegar. Son algunas de las cosas que yo escucho en el consultorio durante un montón de tiempo. He resumido en algunas frases nada más. Por ejemplo, doctor, el nene ve poco pero no le encuentran nada. Y el médico le contesta, llévelo al psicólogo, posiblemente simula. Es una frase que yo frecuentemente escucho. Y otra frase que escucho de los colegas, lamentablemente, es decirle a los familiares y al propio chico, como me ha pasado alguna vez, su hijo tiene un Stargardt, no se puede hacer nada y se va a quedar ciego. Y otra frase, también peor todavía, su hijo tiene un Stargardt y es terminal. Yo la palabra terminal no la uso nunca en mi vida, aunque el paciente esté ciego total. Eso es una barbaridad. Pero bueno, yo les explico esto para que ustedes sepan que esto ocurre y, bueno, y que tengan una percepción de lo que es esto, ¿no? Vamos directamente a la parte clínica. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Marcela, que es una enfermedad infrecuente. Para mí es una enfermedad frecuente, es decir, infrecuente porque está poco diagnosticada o subclínicamente diagnosticada. Pero a partir de Stargardt Amnes, esta enfermedad pasa a ser bastante frecuente. No le digo que tiene la frecuencia de otras, pero es frecuente. Son personas jóvenes y sanas, primera y segunda década de la vida, y es una enfermedad, bueno, autosómica recesiva y tiene algunas excepciones que seguramente Marcela en algún momento se las va a comentar. ¿Qué es lo que llama la atención en el consultorio? Lo que llama la atención en el consultorio es que me traen un chico que viene porque lo mandó el colegio o porque los padres ven que ve mal, y uno le toma la agudeza visual es baja y le prueba anteojos, miles de anteojos, el chico no mejora con nada, y uno le mira el fondo de ojo, sobre todo en las primeras etapas, no hablemos de etapas más posteriores, pero en las primeras etapas uno no encuentra nada, encuentra a veces pequeñas cositas. Y bueno, uno a veces se queda pensando, ¿será o no será? Pero bueno, lo que hay que hacer es seguir investigando y hacer lo que les voy a decir ahora. El interrogatorio a los padres y a los familiares tiene que ser exhaustivo. Nosotros en Retina tenemos que ser obsesivos buscando antecedentes. Y si en el momento los padres o que traen al chico no lo saben, hay que pedirles que hablen con sus familiares a ver si alguien o hay algún antecedente de estas enfermedades en la familia. Hay que hacer un examen oftalmoscópico completo, hay que ver la región macular, que es la que afecta el Stargardt a gran aumento, y bueno, si con todo eso no funciona, se lo mandamos a la doctora Echandi, que está acá a mi lado, para que haga los exámenes complementarios, y a Marcela para que gestione la secuenciación genética. ¿Es así? Perfecto. Entonces sigo. De los exámenes complementarios que hacemos, bueno, el campo visual, la angiografía digital, los estudios eléctricos, el OCT, que ahora está muy de moda, que a veces nos complica la existencia, y ahora sí hacemos la autofluorescencia, que es lo más nuevito y que para el Stargardt realmente es muy efectivo. Entonces, tras toda esta consulta, cuando yo termino de hablar, los papás o los familiares me preguntan, ¿se va a quedar ciego? ¿No se puede hacer nada? Es una pregunta directa, ¿no? Que lo piensan por lo menos. Yo les traje acá cómo ven ellos, no sé si ustedes lo alcanzan a distinguir, pero tienen lo que nosotros llamamos un escotoma central, o sea, la parte central ven borroso. Acá les hago una diferenciación en esta foto, no sé si la alcanzan a ver, entre lo que es una visión normal y una visión con una distrofia macular. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el fondo de ojo, ya en los estadios más avanzados, ¿no? En la angiografía, bueno, observamos las características típicas del Stargardt,
esa depigmentación del área macular, muchas veces los depósitos de lipofucsina. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? La mayoría conserva una agudeza visual entre 20/50, 20/70, bastante aceptable. Nunca se llegan a quedar realmente ciegos, es decir, conservan por lo menos en algún ojo una visión aceptable. Y una cosa que es muy importante es que estos pacientes tienen que protegerse de la luz. Es fundamental. El 50% del tratamiento es lo que yo les voy a indicar después de lo que yo hago y el 50% son los filtros. De eso le hablará Matías, que tiene mucha más experiencia que yo. Con respecto al tratamiento, lo que está en la pantalla es lo que yo hago. Hace 30 años que hago esto y me va bien. Por lo menos los pacientes logran cierta estabilidad. Hoy de estas medicaciones muchas hay que traerlas de Estados Unidos o de Europa y antes en el gobierno anterior era bastante complicado, ahora parece que hay más flexibilidad, ¿no? Marcela, ahora hay más flexibilidad para traerlas de Estados Unidos. Estamos probando. Exacto. Bueno, el Vaccinium myrtillus a veces es difícil de conseguir, en una época hubo acá, después no hubo, después se conseguía en Europa. Los demás se consiguen. Uso tanto el resveratrol de la uva como el bilberry del arándano. Y esto, bueno, hay distintas combinaciones de esto de acuerdo a lo que yo encuentro clínicamente. Esto es fundamental. No sé si lo leen, pero yo se los digo para que lo tengan en cuenta. Los Stargardt no pueden tomar vitamina A. Muchos pacientes, lo primero que me dicen después de haber pasado por varios consultorios es que le han dado vitamina A. Los Stargardt no pueden tomar vitamina A. ¿Está claro? Las ayudas ópticas. Me voy a referir brevemente porque está acá Servi, que él sabe más que yo de este tema, pero lo fundamental es protegerse de la ultravioleta, el infrarrojo y la luz azul, que muchas veces esta última no la tenemos en cuenta y es realmente muy perjudicial. Hay sistemas de amplificación de imágenes, hay dispositivos electrónicos también. Hay terapias de sustitución cuando los receptores están muertos, cuando hay células vivas está la neuroprotección, los suplementos antioxidantes, la terapia fegénica, los modificadores del ciclo visual, el trasplante de células, las IPS que bueno, están en pleno desarrollo, ahí hay un montón de trailers que están haciendo. Las prótesis retinianas, tanto el Argus 2 en Alemania como la retina artificial, donde hay una médica ingeniera argentina que está trabajando en Estados Unidos, la vimos en una charla, tuvimos en el Instituto Leluar, o en el CONICET, el Instituto Leluar. Increíble lo que vimos en esa presentación, de una célula así chiquitita se forma una retina, cosa que a mí me parecía ciencia ficción. La optogenética, los canales de rodopsina, bueno, etcétera, etcétera. No voy a detenerme mucho en esto. Sí, en esto me voy a detener porque después de muchos años que yo doy esto, aparecen 2 trials de que la gente y los médicos empiezan a creer que los suplementos antioxidantes sirven para algo, lo cual a mí me pone muy contento. Uno es el ARED 2 y otro es la Retina Complex en España. Usan algunas cositas diferentes a lo que yo uso porque, bueno, acá el Lycium barbarum lin yo no lo pude conseguir. Pero bueno, esto realmente me puso muy contento. Los ensayos de reposición genética, como es la terapia génica, de eso la gente de SPAR me imagino que hablará largo y tendido, y los modificadores del ciclo visual, esto yo lo tengo un poco entre comillas porque mejoran por ahí una cosa y empeoran otra, y entonces esto yo lo había dejado para que ustedes lo lean, pero se los voy a leer porque sé que ustedes hay algunos que no lo alcanzan a leer. Entonces, no es cierto que su hijo se va a quedar ciego, ténganlo en cuenta, o que su familiar se va a quedar ciego. No es cierto que no hay tratamiento, es una mentira. Y no es cierto que no se puede hacer nada. Hay que hacer cosas positivas y se pueden hacer ya. Entonces, las mejores cosas en la vida no se las ve. Entonces, es por eso que cerramos los ojos cuando besamos, cuando reímos y cuando soñamos. Y a veces se puede ver a pesar de todo. Bueno, voy a hablar brevemente de la retinosis pigmentaria, brevemente porque muchos de los conceptos que yo dije para el Stargardt
corresponden también a la retinosis pigmentaria. Yo siempre digo a los pacientes y a los familiares, son primas hermanas, aunque tengan algunas condiciones diferentes, pero son primas hermanas, como hay otras distrofias retinianas que son primas hermanas. Esta, digamos, afecta a los bastones. La Stargardt afecta a los conos más que nada, aunque pueden después afectar a los bastones también. Que es, digamos, puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al cromosoma X, de la parte genética no voy a hablar, y sí es importante hacer la secuenciación genética como en todas las distrofias. En general la afectación es bilateral, tiene pérdida de la visión periférica, es decir, estos pacientes al principio no se dan cuenta de nada, hasta que no se llevan una columna por delante o las personas en la calle por delante o chocan con el auto. Ahí se empiezan a dar cuenta que su parte periférica del campo visual está afectada y otra de las cosas que pierden es la visión nocturna o está muy disminuida. Tiene una triada clínica, la delgadez de los vasos, una palidez papilar muy importante y lo que es característico es una pigmentación que nosotros le llamamos en espícula ósea, que ahora en las fotos después se lo voy a mostrar. Estas a veces se hace el diagnóstico más tarde porque, como les dije antes, muchas veces la pérdida de la visión periférica no es, digamos, inmediato que el paciente se da cuenta. Es distinto al Stargardt, que generalmente empiezan con baja visión. Acá les traje unas fotos, bueno, no sé si las alcanzan a ver. Esta parte de dispersión pigmentaria que se ve en esta zona son las espículas óseas típicas, en esta se ve mucho más. Y generalmente, si el proceso sigue avanzando, puede afectar el área macular, dando 3 tipos de maculopatía que ustedes se lo van a olvidar en 2 segundos. Yo lo traje acá porque, bueno, desde el punto de vista médico se los tengo que decir. ¿Y qué ocurre? Muchas veces los pacientes no tienen demasiadas espículas óseas y ya vienen a la consulta con esta maculopatía y entonces uno empieza a dudar. ¿Qué distrofia retiniana es esta? ¿Será realmente una retinosis pigmentaria? ¿Será un Stargardt? Hay casos clínicos de retinosis pigmentaria que empiezan en el polo posterior, o sea, toman el área macular de comienzo, y esa forma clínica a veces es más difícil diagnóstico para nosotros para ver si es un Stargardt o una retinosis pigmentaria. Y ahí tienen uno de los estudios que hacemos nosotros, que es la retinografía color o la retinofluoresceínografía, que es típica, esta que se ve acá en imagen, es típica de la retinosis pigmentaria. Acá tienen otras imágenes. Hay una forma clínica de retinosis, en general, digamos, la afectación es bilateral, pero yo he tenido casos unilaterales y he tenido casos de retinosis pigmentaria parciales, o sea, que tienen un sector, dejan un espacio de retina libre, otro sector y a veces un único sector. Hay otras formas clínicas, como les mencioné antes. Hay una con vasculopatía exudativa que lleva al desprendimiento de retina, la típica que le mencioné antes, que es una forma parcial, la forma clínica de polo posterior, la asociada sordera, que muchas veces uno no lo toma en cuenta. Hace poco me pasó con una familia que son los 2 hijos tienen retinosis pigmentaria. Y ya venían con ese diagnóstico, me vinieron a ver a mí y yo notaba que los chicos, yo les hablaba y les digo, pero escúcheme, ¿los chicos se escuchan bien? Le pregunto a mamá. No, dice, no, los chicos se escuchan muy mal, son sordos. Bueno, ahí está el Usher, ¿no? Es decir, agregado a la retinosis pigmentaria. Y secundarios a síndromes metabólicos como es el Repsum, que hace poco tuvimos un caso que, no sé, yo nunca había leído un caso en la historia. Es 1 en 1 millón la prevalencia. 1 en 1 millón, así que, bueno, me tocó a mí, que es en realidad una retinosis pigmentaria, pero secundaria a un síndrome de Repsum por acumulación de ácido fitídico. Cosa rarísima. Pero bueno, tenemos un caso. El pronóstico a largo plazo, la visión periférica muy mala, en algunos casos se compromete la visión central. Y bueno, todas estas complicaciones, la catarata, el glaucoma, la miopía, el queratocono, la uveitis y las drusas del nervio óptico pueden ser las complicaciones.
Y no voy a hablar del tratamiento y del futuro. El tratamiento que yo les hago son los filtros y lo que le dije antes para el Stargardt. Y la terapia génica y el implante de células embrionarias, que para esto también se está haciendo. Ahora sí pueden aplaudir. Muchas gracias.